Cordial saludo, apreciados estudiantes, y bienvenidos a esta clase de regresión lineal y correlación. Soy Jorge Yair Sánchez Ríos, su docente de estadística descriptiva, y bueno, en esta oportunidad entonces vamos a hablar de la manera a través de la cual se pueden calcular o determinar la relación entre dos variables en un momento determinado. Cuando hablamos de regresión, pues justamente nos referimos a ese proceso de estimar o de calcular una variable en función de otra. Y cuando hablamos de correlación, lo que estamos determinando es ese grado o esa fuerza de relación o de correlación que existen entre esas dos variables, ¿sí? Entonces, la regresión es el método matemático que puede ser o muy sencillo, como en este caso la regresión lineal, o mucho más complejo como la exponencial, la algorítmica o la parabólica, o la potencial, por ejemplo, ¿sí? Y la correlación es lo que nos permite determinar ese grado de dependencia entre una variable y la otra. Entonces, sin más preámbulos, pues vamos a iniciar con esta clase. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a desarrollar un ejercicio ya propiamente dicho de este tema. Entonces, para ello he traído a colación el siguiente ejercicio. Entonces, se registran las cantidades de un compuesto químico Y que se disuelve en 100 gramos de agua a distintas temperaturas X, es decir que la temperatura para este caso es nuestra variable X, o sea la variable independiente, y la cantidad de ese compuesto químico va a ser la variable dependiente, ¿de acuerdo? Con esto o con este ejemplo, pues también les dejo claro que este tipo de estadígrafos también aplica para cualquier contexto, sea un contexto financiero, administrativo, empresarial, social, poblacional, de cualquier índole. Desde que tengamos una variable dependiente y una variable independiente, pues vamos a hacer justamente o vamos a poder aplicar todos estos procedimientos para en últimas poder llegar a hacer unas predicciones, que es básicamente lo que nos permite hacer la correlación. Entonces, para ello, primero, ¿qué vamos a hacer? A elaborar el diagrama de dispersión. ¿Para qué lo hacemos? Pues justamente para que a simple vista podamos determinar inicialmente si existe o no una correlación, ¿sí? Simplemente el diagrama de dispersión lo que nos va a permitir es a simple vista observar que las variables sí parece que tienen una relación, ¿sí? No podemos estar 100% seguros, pero ya lo que vemos por la tendencia en la que empiezan a ubicarse en los grupos, los puntos, perdón, o a agruparse, los puntos empiezan a unir, que de cierta manera se toma esa línea o esta formita como de un tubo, como de un túnel, pues ya eso nos permite justamente ¿qué? Pues determinar que va a haber una correlación. ¿Qué es lo que se busca? Pues determinar una línea que pase por en medio de los puntos de una manera equidistante para cada una de las coordenadas. Entonces, aquí yo ya tengo adelantado mi diagrama de dispersión. ¿Cómo se hace? Pues simplemente vamos ubicando en el eje de las X, pues va a estar la variable independiente, que en este momento es la temperatura medida en grados Celsius, y aquí en el eje de las Y tenemos entonces la variable gramos, que es la cantidad que estamos midiendo. Entonces simplemente lo que hacemos es el dato X lo ubicamos en su respectivo eje y el dato de Y pues lo ubicamos en su eje de las ordenadas. Entonces estos números se nos convierten como si fuera esa dirección en la cual va a entrar a vivir ese dato, ¿sí? Entonces yo aquí ya tengo adelantado hasta el 6542, que es el dato número 12. Siempre en la correlación o en este tipo de estadígrafos pues vamos a encontrar pares de datos, ¿de acuerdo? Siempre para un dato de X debe haber un dato Y, y para un dato de la variable Y debe haber un dato para la variable X, para poder proyectar nuestro diagrama de dispersión. Lógicamente usted lo puede hacer en cualquier programa para hacer ese tipo
de diagramas, pero lo importante es que usted aprenda cómo se construye de manera manual. Entonces, vamos para el dato número 13, que es la coordenada es 70, 48, 70 en el eje de las X y 48 en el eje de las Y. Y tenemos 70, 48. Muy bien. Ahora, dato número 14, o par número 14, 75, 51. Entonces, 75 en el eje de las X y 51 en el eje de las Y, que viene siendo por acá. Muy bien. Y por último, entonces tenemos el dato 80, 49. Entonces buscamos nuestro 80 y el 49 está por acá. Entonces, con base en esto podemos determinar que pues, hasta el momento, a simple vista, parece que hay una correlación entre las dos variables, pero ojo con esto. ¿Por qué existen esos otros estadígrafos? Porque pues no es confiable o no es 100% seguro el análisis que vamos a hacer acá, porque es simplemente un análisis subjetivo, ¿de acuerdo? Entonces, para ello, vámonos al ejercicio que tenemos en la hoja de Word. Entonces, bien, vamos a calcular, ya teniendo en cuenta que según nuestro diagrama de dispersión, los puntos están de cierta manera cercanos y toman una forma aparente como de línea, ¿sí? En este caso es ascendente. Entonces ya podemos entrar a mirar cómo calculamos la covarianza, cómo calculamos la ecuación de la recta, cómo interpretamos esos dos coeficientes. Vamos también a partir de esta ecuación a estimar la cantidad, es decir, hacer esas predicciones del producto o de la cantidad de producto que se disolverá cuando el agua esté a 20 grados centígrados y a 55 grados centígrados. Y por último vamos a determinar el coeficiente de determinación, que se simboliza con R al cuadrado, y vamos a explicar eso qué significa, ¿de acuerdo? Pero antes es supremamente importante lo siguiente: ¿cómo organizamos la información en una tabla? Pues para ello que vamos a requerir, permítanme, voy a mover la cámara para no estorbar por acá. Listo, ahí estamos mejor. Resulta que para poder hablar de regresión necesitamos tener ya estos datos en nuestra tabla. Primero vamos a sacar la sumatoria de todos los datos de X, sumatoria de todos los datos de Y, porque necesitamos calcular las medias, tanto de X como de Y. Entonces, para ello, pues sabemos que la media es igual a la sumatoria, recuerden que sigma mayúscula significa sumatoria, de todos los valores de X sub I, que en este caso es la variable independiente, sobre N, que es el número de datos. En este caso tenemos 15 datos, ¿de acuerdo? Esto yo lo puse pues a manera de información, no es necesario colocarlo, pero si para usted le es mucho más fácil numerar la cantidad de datos, pues perfecto, no hay inconveniente, ¿sí? Luego hacemos el mismo procedimiento con la variable Y. Sumamos todos los valores y lo vamos a dividir entre 15, que es el total de pares de datos que tenemos, para poder determinar la media de la variable independiente. Luego, ¿recuerdan cuando se determina la varianza que hay que calcular las medidas de dispersión o los puntos de dispersión? Entonces hacemos lo mismo. Entonces, a cada dato de X le vamos a restar la media, y eso lo hacemos con los 15 datos. A cada valor de Y le vamos a restar la media, que es 27.87, y nos va a dar estos valores. Ahora, ¿qué hacemos? Vamos a necesitar la sumatoria de los productos entre esas diferencias, ¿sí? Entonces debemos tomar todos los valores o de los puntos de desviación de la variable X por cada uno de los puntos de desviación de la variable Y. Entonces, para ello multiplicamos
menos 35.87 por menos 19.87 y nos da 712.7369. Y así sucesivamente con cada uno de los datos multiplicamos estas dos columnas y al final sumamos. Un dato supremamente importante, por favor, y es que en estos resultados que nosotros vamos a calcular debemos garantizar o mantener 4 decimales, ¿sí? ¿Esto para qué? Pues justamente para ir haciendo que nuestros datos sean muchísimo más ajustados y no nos queden por ahí como medio volando ciertas cosas. Entonces para ello pues vamos a trabajar con 4 decimales, ¿de acuerdo? Entonces, ya teniendo estos datos, ahora ¿qué vamos a hacer? Procedemos a estos valores o a estos puntos de desviación, estas puntuaciones de desviación, las vamos a elevar al cuadrado, ¿sí? Hacemos lo respectivo con cada uno de los datos y vamos a tener la sumatoria. Es decir que vamos a ir alistando los insumos para poder aplicar las fórmulas que ya más adelante las vamos a ver, que es algo supremamente sencillo, ya se van a dar cuenta. Lo mismo hacemos con todas las puntuaciones de desviación de la media para la variable y, las vamos a elevar al cuadrado. Ustedes lo pueden, es decir, ¿cómo se eleva al cuadrado? Pues usted en la calculadora abre paréntesis, quita el número, cierra el paréntesis y le da la opción elevar al cuadrado o multiplica el número por sí mismo, es decir, sería menos 19.87 por menos 19.87 y tendríamos el 394.8169. Mantenemos 4 decimales también, sumamos y tenemos aquí los datos. Ahora vamos a calcular la covarianza. Esta covarianza pues, es una nueva medida que encontramos en este caso. Entonces, esta covarianza es una nueva medida que aparece ya en este tipo de estadígrafos, por lo menos en lo que han venido manejando conmigo. Y pues básicamente lo que hace es determinar la variación conjunta que hay entre la variable x con respecto a la media y la variable y con respecto a su media y dividido entre ¿qué? Pues entre el número de datos, ¿sí? Entonces fíjense que este dato, esta sumatoria de acá de x menos x media por y menos y media, esta sumatoria no la traemos para acá porque decimos que la covarianza es igual a la sumatoria de los productos de las diferencias de las desviaciones entre el número de datos que es 15 y simplemente lo que hacemos es reemplazamos el dato, dividimos entre 15 y nos da 713.1262. Seguimos manteniendo los 4 decimales que les venía hablando. Importantísimo, por favor, que tengan en cuenta ese aspecto. Listo, entonces ya tenemos el primer literal, ya elaboramos el diagrama de dispersión, ya calculamos la covarianza. Ahora vamos a calcular la ecuación de la recta de regresión para que podamos pues, hacer esas predicciones de productos posteriormente. Entonces, vamos a continuación a hablar justamente de esto, de qué es la recta o la ecuación de la recta de regresión. Entonces, de esta ecuación de la recta pues tenemos varias cosas que decir antes de revisar la operatividad o la manera de hacer los cálculos con ella. Entonces, esta recta pues tenemos dos coeficientes. En este primer caso pues tenemos el coeficiente A. Coeficiente A que básicamente nos viene a representar la intersección con el eje Y. Entonces A es la intersección con el eje
Y. Pero también este coeficiente A, pues básicamente lo que hace es que representa el valor promedio de Y cuando X es igual a 0. De Y cuando X es igual a 0. ¿Sí? Ahora bien, el coeficiente B, este sí nos arroja un poco más de información. Entonces, ¿qué es B? Es básicamente la pendiente de la recta. Y esto pues se puede analizar de la siguiente manera, ¿sí? Entonces, voy a hacerlo por acá. Entonces, tenemos que si la pendiente es positiva, entonces la recta será ascendente. Entonces, tendremos una recta ascendente. Pero también nos informa que si la pendiente es negativa, entonces la recta será descendente. Pero también se puede presentar el caso que si la recta o el ángulo es igual a 0, entonces lo que vamos a tener es una recta paralela. Pero también aquí lo importante es entender que B lo que hace es que, o bueno, ¿qué es B? B representa el cambio esperado en Y, representa, perdón, ¿qué pasa acá? Entonces representa el cambio esperado en Y en Y por unidad de cambio en X. ¿Sí? Es decir que por cada incremento de unidad en X, entonces se estima que el valor de Y aumente tantas unidades. ¿De acuerdo? Esto ya lo vamos a ver un poquito más, con más claridad a la hora de desarrollar el ejercicio. Entonces, bien, vamos a ver cómo se calculan tanto el coeficiente A como el coeficiente B. Normalmente se inicia calculando B. Recordemos que B es la pendiente de la recta, ¿de acuerdo? Entonces, para esto lo que vamos a hacer es
Fíjense que aquí tenemos dos maneras de calcular a estos señores, ¿sí? Entonces tenemos una manera que es B igual a la sumatoria de los productos entre las diferencias de los promedios entre X y Y sobre la sumatoria de las diferencias de desviación en X elevado al cuadrado. O la otra alternativa que tenemos es que podemos calcular la pendiente dividiendo la covarianza entre la varianza de X, ¿sí? Y para ello pues vamos a mirar las dos maneras para calcularla que aplica o nos proporciona el mismo resultado. Entonces, si vamos a hallar de esta manera, cuando B es igual a la covarianza sobre la varianza de X, entonces simplemente la covarianza ya la calculamos. Esa covarianza está por acá, que es 713.1262, y la varianza de X también la calculamos al comienzo, ¿sí? Aquí están las fórmulas. Entonces es 751.8449. Recuerden mantener los cuatro dígitos, los cuatro decimales, perdón, y simplemente reemplazamos esos valores en la fórmula y operamos. Lo mismo sucede con la segunda alternativa para hallar la pendiente, que es esta. La sumatoria de los productos de las puntuaciones de desviación, tanto de X como de Y, sobre la sumatoria de los productos de las puntuaciones de desviación de X elevado al cuadrado. Ya todos estos valores los hemos calculado al comienzo. Aquí está este primer valor y aquí está los datos de las diferencias de las puntuaciones de X elevado al cuadrado, y simplemente se reemplazan esos valores aquí en las fórmulas. Sucede exactamente lo mismo para hallar A, que recuerden que A es la intersección con el eje Y. Entonces para ello simplemente lo que vamos a hacer es revisar la fórmula. También tenemos dos métodos, este primer método que está en azul y esta segunda forma que es como la que más se encuentra en la bibliografía, en negro, ¿sí? Entonces lo único que vamos a hacer es reemplazar los valores, que es la sumatoria de Y menos el producto entre B y la sumatoria de los valores de X sobre N. Entonces recuerden que aquí primero hay que operar lo que está antes de la resta para lógicamente hacer la diferencia, y por último se divide. Esta es una manera para calcular el coeficiente A dentro de la ecuación, y esta es la segunda manera, que insisto es la que más se encuentra, y tenemos entonces que A es igual a la media de Y menos el producto entre B y la media de X. Entonces simplemente reemplazamos los valores. Aquí tenemos la media de Y por menos, el producto entre B y X. Entonces simplemente primero operamos esta multiplicación. Aquí está 0.9485 por 36.87, nos da 349712, y a eso entonces le vamos a restar, o la restamos con la media de Y, que es 27.87. Recuerden que esos datos los calculamos al comienzo, ¿de acuerdo? Y ahora simplemente se hace la resta, y lo único que hacemos aquí es que es este Y igual a menos 7.1012 más 0.9485x, pues es
ya el reemplazo como tal, o esta es realmente la ecuación de la recta. Recuerden que la ecuación general es y predicha o estimada es igual a más b por x. ¿De acuerdo? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que también es supremamente importante porque nos piden interpretar el resultado de A y B en este problema. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que por cada incremento de una unidad en X, en este caso de 1 grado en la temperatura, ¿sí? O sea, por cada incremento que se presente en la temperatura, se estima, ¿sí? O se proyecta que el valor de Y, es decir, los gramos que se disuelven de ese compuesto en agua, aumenten en 0.9485. ¿De acuerdo? Eso es lo que nos quiere decir. Esa es la interpretación. Debemos tener mucho cuidado a la hora de hacer interpretaciones con Y, puesto que no se encuentra como en las mismas en las mismas unidades o en los mismos valores con los que estamos trabajando, ¿sí? Pero básicamente eso es lo que nos quiere decir esto, que por cada incremento en X se espera que Y aumente 0.9485. Bien, entonces vamos a darle una mejor interpretación a estos dos resultados, el resultado del coeficiente A y el coeficiente B en la ecuación de la recta, ¿de acuerdo? Entonces tenemos que A es menos 7.1012, entonces ¿esto qué nos indica? Que cuando la temperatura del agua es igual a 0 grados centígrados, entonces se estima o se espera que se disuelvan menos, recordemos que aquí es negativo, menos 7.1012 gramos del compuesto, ¿sí? Y pues esto es decir, en realidad es cierto, ¿sí? Porque si tenemos que el agua está a 0 grados centígrados, quiere decir que es hielo, y pues lógicamente a esa temperatura pues el agua no va a disolver absolutamente nada, por eso el valor es negativo, ¿sí? Y también pues esta es el punto donde empieza la recta de mejor ajuste, el menos 7.1012, que eso pues ya a través de Excel, por ejemplo, se calcula sin ningún inconveniente. Ahora vamos a analizar qué significa B. Entonces B nos indica que por cada incremento en la temperatura se estima o se espera que se disuelvan 0.9485 gramos del compuesto, ¿sí? Es decir, que cada vez que la temperatura va aumentando, en este caso, pues grado por grado, ¿sí? Entonces, la capacidad de disolución pues va a aumentar en 0.9485 gramos. Es decir, que en la medida en que se va aumentando la temperatura, pues se va a ir disolviendo más compuesto, ¿sí? Y también esta, digamos que es otra manera de analizarlo, y es que se estima que el incremento de compuesto disuelto por cada incremento de temperatura sea de 0.9485 gramos. ¿Sí? Esas son las formas como se puede interpretar estos dos resultados. Ahora vamos a darle respuesta a esta otra parte del ejercicio, donde nos dice que estime la cantidad de producto químico que se disolverá en 100 gramos de agua
a 20 grados centígrados y a 55 grados centígrados. ¿Cómo hacemos para esto? Pues como ya sabemos que nuestra ecuación es entonces tenemos que y predicha es igual a menos 7.1012 más 0.9485 por x. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues esta x va a ser van a ser estos 20 grados y van a ser estos 55 grados. Entonces vamos a mirar eso qué significa. Entonces tenemos que y predicha, perdón, esto queda como si fuera una media. Vamos a corregir este cosito porque no vamos a hallar media, voy a hacerle el sombrerito que aparece en otros textos. Listo, entonces y predicha o estimada es igual a menos 7.10 12 más 0.9485 y esta x entonces quiere decir que vamos a multiplicar por estos primeros 20 grados centígrados. Recuerden que esto es, aquí en las ecuaciones vamos de manera adimensional, es decir, sin dimensiones, y aquí estoy colocando paréntesis para que usted tenga en cuenta que si va a utilizar su calculadora, pues esta es la forma como debe introducir los datos. Entonces tenemos paréntesis menos 7.1012 cerramos el paréntesis más abrimos paréntesis, colocamos el valor de b que es 0.9485, cierro paréntesis y abrimos paréntesis nuevamente por 20. Ahí no hay necesidad de que usted le coloque por 20, simplemente ya con esos dos signos de agrupación ahí pegaditos, ya la calculadora pues entiende que debe hacer una multiplicación. Entonces, esto es igual a 11.8688. 11.8688 gramos. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando el agua se encuentra a 20 grados centígrados vamos a poder disolver 11.8688 gramos del compuesto. Ahora vamos a hacerlo para los 55 grados. Entonces tenemos que y es igual a menos 7.1012 más 0.9485 por, en este caso, 55. ¿De acuerdo? Entonces, si usted está utilizando su calculadora científica, pues simplemente, y si no ha borrado los datos, lo único que debe hacer es buscar los valores y reemplazar el último dato, este 20, reemplazarlo por el 55. De esa manera, pues ahorramos tiempo. ¿De acuerdo? Entonces aquí yo vengo y vamos buscando el 55, perdón, el 20 lo cambiamos con la letra del, usted puede
quitar esos datos y colocar los nuevos. Entonces ya reemplacé el 55 y nos da 45.0663. 45.0663 gramos. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando la temperatura, o sea X, se encuentra, o sea, cuando X vale 55 grados centígrados, Y vale 45.0663. Estas son las predicciones de las cuales nos habla la teoría. Esto es lo que nosotros podemos calcular, ¿sí? Pero algo que debemos tener muy en cuenta es que esos cálculos o esas predicciones se pueden hacer dentro de los rangos con los que estemos trabajando, ¿sí? Esa es una recomendación que es importante que la tengan en cuenta a la hora de hacer esas predicciones o esos cálculos. ¿Por qué no se pueden hacer o por qué los expertos recomiendan no hacerlos por encima de esos valores, tanto mínimos como máximos? Porque en algún momento dado tienden ya a caer los datos. Entonces, por esa razón, o los valores, entonces por esa razón simplemente se pueden extrapolar o se pueden hacer los cálculos dentro de los rangos con los que estemos trabajando. Bueno, y entonces de esta manera hemos determinado la cantidad de producto químico que se disolverá a 20 grados centígrados y a 55 grados centígrados. Es decir, que hemos hecho dos predicciones. Y aquí ya, como última medida, vamos a calcular el coeficiente de determinación, que es R al cuadrado, y vamos a explicar su significado. Este coeficiente, esta R cuadrado, que es el coeficiente de determinación, pues básicamente lo que nos hace, o lo que hace justamente es que va a determinar el grado de relación o correlación, ¿sí? El grado de relación o correlación. Grado de relación o correlación entre las variables. Y se calcula, como se pueden dar cuenta, de una manera muy sencilla. Simplemente es traer la covarianza, elevarla al cuadrado y traer los valores de las varianzas tanto de X como de Y, que ya están calculadas al comienzo. Ellas dos van a multiplicarse y ese producto pues es en lo que vamos a dividir la covarianza. Tengan en cuenta por favor que aquí la covarianza debe elevarse al cuadrado, ¿de acuerdo? Y entonces elevamos covarianza al cuadrado, sacamos estos dos productos y tenemos entonces estos dos resultados, hacemos la división y nos da el 85.8565 o 86.85%. ¿Esto qué quiere decir? Que las dos variables se relacionan o se correlacionan en un 86.85%. Y por último, entonces tenemos esta R minúscula que es el coeficiente de correlación lineal. Este señor de acá. Y entonces, a través de este coeficiente de correlación lineal o de Pearson, que se calcula pues sacando la raíz cuadrada del coeficiente de determinación, pues básicamente lo que viene a hacer es a determinarnos el tipo de correlación. Es decir, si es perfecta, casi perfecta, aceptable, regular, muy poca, si hay muy poca correlación o la correlación es inexistente. Entonces, para este caso específico, que tenemos un coeficiente de correlación lineal de 0.9319,
Eso quiere decir que como estamos entre 0.9 pero menor que 1, quiere decir que la correlación entre las variables es casi perfecta. Bueno, entonces de esta manera hemos llegado al final de esta clase, de esta explicación. Entonces espero que pues haya podido contribuir para que los temas queden lo suficientemente claros en todo momento. Bueno, entonces cualquier duda, cualquier aclaración que tengan, por favor me la hacen saber. Éxitos, bendiciones y hasta una próxima oportunidad.